un hombre de la región montañosa de Efraín, proveniente de Ramataim de Sofim, cuyo nombre era Elcana, hijo de Jeroam, nieto de Eliu, bisnieto de Tou y tataranieto de Suf, era efrateo. Este hombre tenía a su lado dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra, Penina. Penina había procreado descendencia, pero Ana no había tenido hijos. Cada año, este varón ascendía desde su pueblo para rendir culto y ofrecer sus sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, lugar donde oficiaban los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns, quienes eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana presentaba su ofrenda, él distribuía porciones a Penina, su esposa, y a toda su descendencia, tanto hijos como hijas, asignando a cada uno su parte correspondiente. Sin embargo, a Ana le daba una porción especial, ya que sentía un profundo afecto por ella, a pesar de que el Señor no le había permitido concebir hijos. Su rival la mortificaba constantemente, provocando su enojo y tristeza, debido a que el Señor no le había concedido tener hijos. Esto sucedía año tras año, cada vez que subían al templo del Señor, Penina la irritaba de esta manera, lo que causaba que Ana llorara y dejara de comer. Entonces Elcana, su marido, le preguntó, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está tan afligido tu corazón? ¿Acaso no te valgo yo más que 10 hijos? Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó. Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a una de las columnas del templo del Señor, ella, con gran amargura en su alma, elevó una plegaria al Señor y lloró abundantemente. Hizo entonces un voto, diciendo, Oh, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que concedes a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y ninguna navaja tocará su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración delante del Señor, Elí observaba atentamente sus labios. Ana, sin embargo, hablaba en su interior, solo sus labios se movían, y su voz no se escuchaba, por lo que Elí la juzgó embriagada. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo seguirás embriagada? Deja ya el vino. Ana le respondió diciendo, No, mi señor, soy una mujer con el espíritu atribulado, no he bebido vino fuerte, sino que he derramado mi espíritu ante el Señor. No consideres a tu sierva como una mujer malvada, pues por la intensidad de mi angustia y mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo, que tu sierva halle gracia ante tus ojos. Entonces la mujer se fue por su camino, comió, y su semblante ya no fue triste. Al levantarse temprano a la mañana siguiente, adoraron al Señor y regresaron a su hogar en Ramá. Elcana se unió a Ana, su esposa, y el Señor se acordó de ella. Con el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Samuel, diciendo, porque se lo pedía al Señor. Después, el varón Elcana subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y cumplir su voto. Pero Ana no subió, sino que le dijo a su marido, No subiré hasta que el niño sea destetado, para entonces llevarlo y presentarlo ante el Señor, y que se quede allí para siempre. Elcana, su marido, le respondió, Haz lo que te parezca mejor, quédate hasta que lo destetes, solo que el Señor cumpla su palabra. Así que la mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Una vez que lo hubo destetado, lo llevó consigo, junto con 3 becerros, una medida de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era aún pequeño. Después de sacrificar el becerro, llevaron al niño a Elí. Y ella dijo, Oh, mi señor. Por tu vida, mi señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me concedió lo que le pedí. Por lo tanto, yo también lo dedico al Señor, todos los días de su vida, pertenecerá al Señor. Y allí adoró al Señor. Y Ana oró diciendo, Mi corazón se alegra en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensancha sobre mis adversarios, porque me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, ni refugio como nuestro Dios. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él corresponde el pesar de las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder.
Los que estaban saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la que era estéril ha dado a luz 7, mientras que la que tenía muchos hijos se marchita. El Señor da la muerte y también la vida, hace descender al reino de los muertos y de allí levanta. El Señor empobrece y también enriquece, humilla y también exalta. Él levanta del polvo al desvalido y del basurero exalta al necesitado, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un lugar de honor. Porque del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afirmó el mundo. Él guarda los pasos de sus santos, pero los impíos perecen en la oscuridad, nadie prevalecerá por su propia fuerza. Los adversarios del Señor serán quebrantados, y desde los cielos tronará sobre ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará la fuerza de su ungido. Luego el Cana regresó a su casa en Ramá, y el muchacho servía al Señor bajo la dirección del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres perversos, que no tenían conocimiento del Señor. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que, cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocinaba la carne, trayendo en su mano un tenedor de 3 puntas, y lo metía en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí. Así hacían con todo israelita que iba a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne para asar para el sacerdote, porque no aceptará carne cocida de ti, sino cruda. Y si el hombre respondía, primero quemen la grasa, y después toma cuanto quieras, él decía, no, dámela ahora mismo, de lo contrario, la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande ante el Señor el pecado de estos jóvenes, porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Mientras tanto, el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido con un efod de lino. Y su madre le hacía una túnica pequeña que le traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su esposa, diciendo, que el Señor te dé descendencia de esta mujer en lugar del hijo que pediste al Señor. Y regresaron a su hogar. El Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía en la presencia del Señor. Pero Elí era muy anciano y oía todo lo que sus hijos hacían con todo el pueblo de Israel, y cómo mantenían relaciones con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Y les preguntó, ¿por qué actuáis de esta manera? Porque he oído de todo el pueblo vuestros malos caminos. No, hijos míos, porque no es buena la reputación que oigo de vosotros, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro hombre, los jueces lo juzgarán, pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor había decidido hacerlos morir. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo, y era estimado tanto por Dios como por los hombres. Y un hombre de Dios se presentó ante Elí y le dijo, así ha declarado el Señor, ¿acaso no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa del faraón? Y lo escogí para ser mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sacrificio sobre mi altar, quemara incienso y llevara el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué, entonces, habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas, las cuales ordené ofrecer en el santuario? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, declara, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre caminarían delante de mí perpetuamente, pero ahora el Señor dice, de ninguna manera. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no habrá anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún momento habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no quite de mi altar será para consumirte los ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en plena juventud. Y esta será la señal de lo que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Faíns, ambos morirán en un solo día. Y yo levantaré para mí un sacerdote fiel, que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré una casa firme, y él caminará delante de mi ungido todos los días.
Y el que quede de tu casa vendrá a postrarse ante él por una moneda de plata y un pedazo de pan, diciéndole, te ruego que me asignes a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. El joven Samuel servía al Señor bajo la guía de Elí. En aquellos tiempos, la palabra del Señor era escaseaba, y las visiones no eran frecuentes. Un día, mientras Elí descansaba en su aposento, con sus ojos ya debilitándose hasta impedirle la visión, Samuel dormía en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara divina se apagara, el Señor llamó a Samuel, quien respondió, aquí estoy. Corriendo hacia Elí, le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él regresó y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí dijo, hijo mío, no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor, ni la palabra divina le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su lugar. El Señor vino, se detuvo y llamó como las veces anteriores, Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, mira, haré algo en Israel que a quien lo oiga, le resonarán ambos oídos. Aquel día cumpliré contra Elí todo lo que he anunciado sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa jamás será expiada, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel permaneció acostado hasta la mañana, y abrió las puertas del templo del Señor. Samuel temía contarle la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo, hijo mío, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Y Elí preguntó, ¿qué te dijo? Te ruego que no me lo ocultes, que Dios te castigue severamente si me escondes alguna palabra de todo lo que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que le parezca bien. Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y ninguna de sus palabras carecía de cumplimiento. Y todo el pueblo de Israel, desde los confines del norte hasta los del sur, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor continuó apareciendo en Silo, manifestándose a Samuel a través de su palabra. Y Samuel habló a toda la nación de Israel. En aquel tiempo, Israel salió a enfrentarse en batalla con los filisteos, acampando cerca de Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron batalla a Israel, y al trabarse el combate, Israel fue derrotado por los filisteos, quienes mataron en el campo a unos cuantos millares de hombres. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor ante los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que al venir en medio de nosotros nos libre del poder de nuestros enemigos. Así que el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que reside entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns, estaban allí con el arca de la alianza divina. Sucedió que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó un grito de júbilo tan grande que la tierra tembló. Al oír los filisteos el estruendo de júbilo, se preguntaron, ¿qué significa este gran alarido en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Los filisteos sintieron temor, porque decían, Dios ha venido al campamento. Y exclamaron, ¡ay de nosotros! Pues nunca antes había sucedido algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed valientes, para no tener que servir a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed valientes y combatid. Así que los filisteos lucharon, e Israel fue derrotado, huyendo cada uno a su tienda, y la mortandad fue muy grande, pues cayeron de Israel una gran cantidad de hombres de a pie.
Y el arca de Dios fue tomada, y los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns, murieron. Y un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y llegó a Silo ese mismo día, con sus ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza, y al llegar, Elí estaba sentado en su silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por la preocupación que le causaba el arca divina. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y dio las noticias, toda la ciudad lanzó un grito de dolor. Al oír Elí el estruendo del clamor, preguntó, ¿qué significa este alboroto? Y aquel hombre llegó rápidamente y le dio las noticias a Elí, quien ya tenía una avanzada edad y su vista se había debilitado hasta impedirle ver. Entonces aquel hombre le dijo a Elí, vengo del campo de batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí preguntó, ¿qué ha sucedido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel ha huido ante los filisteos, y también ha habido una gran mortandad en el pueblo. Además, tus dos hijos, Ofni y Faíns, han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Y sucedió que cuando mencionó el arca divina, Elí cayó hacia atrás de su asiento, junto a la puerta, se rompió el cuello y murió, pues era un hombre anciano y pesado. Había liderado a Israel durante una considerable cantidad de años. Su nuera, la esposa de Faíns, que estaba embarazada y cercana al parto, al oír la noticia de que el arca divina había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, pues los dolores le sobrevinieron repentinamente. Y en el momento de morir, las mujeres que estaban junto a ella le decían, no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod, diciendo, la gloria de Israel se ha ido, por la captura del arca divina y por la muerte de su suegro y de su marido. Y añadió, la gloria de Israel se ha ido, porque el arca de Dios ha sido tomada. Después de que los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y los filisteos tomaron el arca divina, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron temprano, encontraron a Dagón postrado rostro en tierra delante del arca del Señor, tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Pero al levantarse de nuevo a la mañana siguiente, encontraron a Dagón caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, quedando solo el tronco de Dagón. Por esta razón, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo no pisan la entrada del templo de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Y el poder del Señor se hizo sentir con fuerza sobre los habitantes de Asdod, quienes fueron destruidos y afligidos con tumores tanto en la ciudad como en todo su territorio circundante. Al ver esto, los de Asdod exclamaron, que no permanezca con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su poder es severo contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Convocaron entonces a todos los líderes de los filisteos y les consultaron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos respondieron, que el arca del Dios de Israel sea trasladada a Gat. Y así llevaron allí el arca divina. Pero aconteció que, una vez trasladada, la mano del Señor se manifestó contra la ciudad con gran destrucción, afligiendo a sus habitantes, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca divina llegó a Ecrón, los habitantes de esta ciudad clamaron, diciendo, han traído a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron mensajeros para reunir a todos los líderes filisteos, diciendo, devolved el arca del Dios de Israel a su lugar, para que no nos cause la muerte a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque una terrible mortandad se había extendido por toda la ciudad y el poder divino se había manifestado allí con gran fuerza. Y los que no morían eran afligidos con tumores, y el clamor de la ciudad ascendía al cielo. El arca del Señor permaneció en la tierra de los filisteos durante un lapso de tiempo considerable. Entonces los filisteos, llamando a sus sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Hacednos saber cómo debemos devolverla a su lugar. Ellos respondieron, si devolvéis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofrecedle una expiación, entonces seréis sanados y sabréis por qué su poder no se ha apartado de vosotros. Y ellos preguntaron, ¿y cuál será la expiación que le ofreceremos?
Ellos respondieron, conforme al número de los líderes filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga os ha afligido a todos vosotros y a vuestros líderes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel, quizás alivie su poder de sobre vosotros, de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón? Después de tratarlos de esa manera, ¿acaso no los dejaron partir y se marcharon? Por lo tanto, preparad ahora un carro nuevo, y tomad 2 vacas que estén criando, sobre las cuales no se haya puesto yugo, uncid las vacas al carro y llevad a sus crías de vuelta a casa. Luego tomaréis el arca del Señor y la colocaréis sobre el carro, y los objetos de oro que debéis ofrecer como reparación, los pondréis en una caja a su lado, y la dejaréis ir. Observaréis entonces, si asciende por el camino de su tierra hacia Bet-Semes, él nos ha causado este gran mal, y si no, sabremos que no fue su poder el que nos hirió, sino que esto ocurrió por casualidad. Aquellos hombres hicieron tal como se les indicó, tomando 2 vacas que estaban criando, las uncieron al carro y encerraron a sus crías en casa. Luego colocaron el arca del Señor sobre el carro, junto con la caja que contenía los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se dirigieron por el camino hacia Bet-Semes, siguiendo un camino recto, andando y bramando, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, y los líderes de los filisteos la siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle, y al levantar la vista, vieron el arca y se alegraron al verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo junto a una gran piedra. Entonces cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas descendieron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual se encontraban los objetos de oro, y las colocaron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios al Señor aquel día. Cuando los 5 líderes de los filisteos presenciaron esto, regresaron a Ecrón ese mismo día. Estos fueron los tumores de oro que los filisteos ofrecieron al Señor en expiación, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron según el número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 líderes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor permanece en el campo de Josué de Bet-Semes hasta el día de hoy. Entonces el Dios causó la muerte de algunos hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor, e hirió al pueblo, causando la muerte de una gran multitud. Y el pueblo lamentó esta terrible mortandad infligida por el Señor. Entonces los habitantes de Bet-Semes exclamaron, ¿quién podrá estar en la presencia del Señor, este Dios santo? ¿A quién ascenderá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended, pues, y llevadla con vosotros. Los habitantes de Kiriat Jearim llegaron y tomaron el arca del Señor, colocándola en la casa de Abinadab, situada en la colina, y consagraron a Eleazar, su hijo, para que custodiara el arca divina. Desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim transcurrieron muchos días, un par de décadas, y toda la casa de Israel suspiraba por el Señor. Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad de entre vosotros los dioses extraños y a Astarot, y preparad vuestro corazón para el Señor, y solo a él servid, y él os librará del poder de los filisteos. Entonces los hijos de Israel abandonaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron únicamente al Señor. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo intercederé por vosotros ante el Señor. Se congregaron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor, ayunaron aquel día y confesaron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los líderes filisteos avanzaron contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel sintieron temor de los filisteos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero tierno y lo ofreció entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió.
Y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para luchar contra los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, aterrorizándolos, y fueron derrotados ante Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Luego Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así fueron subyugados los filisteos, quienes no volvieron a invadir el territorio de Israel, y el poder del Señor estuvo contra los filisteos durante toda la vida de Samuel. Y las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, fueron restituidas a los hijos de Israel, e Israel liberó su territorio del dominio filisteo. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel durante todo el tiempo que vivió. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, juzgando a Israel en todos esos lugares. Después regresaba a Ramá, donde estaba su hogar, y allí también juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Aconteció que, cuando Samuel envejeció, designó a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su hijo mayor era Joel, y el de su segundo hijo, Abías, y ellos ejercían como jueces en Beerseba. Pero los hijos no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se inclinaron hacia la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, mira, tú ya eres anciano, y tus hijos no siguen tus caminos, por lo tanto, designa ahora un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Pero a Samuel no le agradó esta petición, danos un rey que nos gobierne. Y Samuel oró al Señor. El Señor le respondió a Samuel, atiende la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no reine sobre ellos. Tal como han actuado desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome para servir a dioses ajenos, así actúan también contigo. Ahora, pues, atiende su voz, pero adviérteles solemnemente y muéstrales cómo los tratará el rey que reine sobre ellos. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey. Les dijo, así actuará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su caballería, para que corran delante de su carro, y designará para sí jefes de millares y jefes de cincuentenas, también los empleará para arar sus campos y cegar sus cosechas, y para fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumistas, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y se los dará a sus servidores. Exigirá la 10ª parte de vuestro grano y de vuestras viñas para sus oficiales y sus servidores. Tomará a vuestros siervos y a vuestras siervas, a vuestros jóvenes más aptos y a vuestros asnos, y los empleará en sus labores. También exigirá la 10ª parte de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus siervos. Y clamaréis en aquel día a causa del rey que habréis elegido, pero el Señor no os responderá entonces. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar la advertencia de Samuel, sino que insistió, no, queremos un rey sobre nosotros, así seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, nos guiará en batalla y peleará nuestras guerras. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las comunicó al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel, atiende su petición y designa un rey para ellos. Entonces Samuel les dijo a los hombres de Israel, regresad cada uno a vuestra ciudad. Había un hombre de la tribu de Benjamín, varón de gran valor, llamado Cis, hijo de Abiel, nieto de Seror, bisnieto de Becorat, tataranieto de Afía y descendiente de un benjamita. Este hombre tenía un hijo llamado Saúl, joven y de hermosa apariencia. Entre todos los hijos de Israel no había nadie más apuesto que él, de hombros hacia arriba superaba en estatura a cualquier otro hombre del pueblo. Y se habían extraviado las asnas de Cis, el padre de Saúl, por lo cual Cis le dijo a su hijo Saúl, toma contigo a uno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Saúl atravesó la región montañosa de Efraín y luego la tierra de Salisa, pero no las encontraron. Después pasaron por la tierra de Saalim, y tampoco las hallaron. Luego recorrieron la tierra de Benjamín, sin éxito. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba,
ven, regresemos, no sea que mi padre, dejando de preocuparse por las asnas, esté ahora angustiado por nosotros. El criado le respondió, mira, en esta ciudad hay un hombre de Dios, que es muy respetado, todo lo que dice se cumple sin falta. Vayamos allá, quizás nos pueda dar alguna indicación sobre el propósito de nuestro viaje. Saúl le respondió a su criado, vamos, pero ¿qué le llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha terminado, y no tenemos que ofrecerle al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces el criado volvió a responder a Saúl, diciendo, tengo en mi posesión la cuarta parte de una pequeña moneda de plata, esto se lo daré al hombre de Dios para que nos indique nuestro camino. Antiguamente en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente, porque a quien hoy se llama profeta, entonces se le conocía como vidente. Entonces Saúl le dijo a su criado, bien dices, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Mientras ascendían por la cuesta hacia la ciudad, encontraron a unas jóvenes que salían a buscar agua, a las cuales preguntaron, ¿se encuentra aquí el vidente? Ellas les respondieron, sí, allí está delante de vosotros, apresúraos, porque hoy ha venido a la ciudad debido a que el pueblo celebra hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis enseguida, antes de que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, ya que él es quien bendice el sacrificio, después de esto comen los invitados. Subid ahora, porque ahora lo encontraréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí que Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado a Samuel al oído, mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como líder sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Acercándose Saúl a Samuel en medio de la puerta, le preguntó, te ruego que me indiques dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despediré y te revelaré todo lo que hay en tu corazón. En cuanto a las asnas que perdiste hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido encontradas. Pero, ¿para quién es todo lo valioso en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió, ¿acaso no soy yo un hombre de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, entonces, me has dicho tal cosa? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los condujo al salón principal y les asignó un lugar preferente entre los invitados, que eran alrededor de una treintena de personas. Y Samuel le dijo al cocinero, trae la porción que te entregué y que te pedí que guardaras aparte. Entonces el cocinero levantó una paletilla, junto con lo que había sobre ella, y la colocó delante de Saúl. Y Samuel dijo, aquí tienes lo que estaba reservado, ponlo ante ti y come, porque para esta ocasión se guardó, cuando dije, he invitado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Cuando descendieron del lugar alto a la ciudad, él conversó con Saúl en la azotea. Al día siguiente, al amanecer, Samuel llamó a Saúl, que estaba en la azotea, y le dijo, levántate, para que te despida. Luego Saúl se levantó, y ambos salieron juntos, él y Samuel. Al descender hacia las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, dile al criado que siga adelante, y el criado avanzó, pero tú espérate un poco para que te revele la palabra de Dios. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor como líder sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te apartes de mí, encontrarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, quienes te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Tu padre ya no se preocupa por las asnas, sino que está angustiado por vosotros, preguntándose, ¿qué haré con mi hijo? Luego, al seguir adelante y llegar a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino, quienes, después de saludarte, te darán 2 panes, los cuales tomarás de sus manos. Después de esto, llegarás a la colina de Dios, donde se encuentra la guarnición de los filisteos,
y al entrar en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor te investirá con poder, y profetizarás con ellos, y serás transformado en otro hombre. Cuando te sucedan estas señales, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Luego descenderás delante de mí a Gilgal, entonces yo descenderé a ti para ofrecer sacrificios de holocausto y presentar ofrendas de paz. Espera una semana, hasta que yo llegue a ti y te indique lo que debes hacer. Aconteció entonces que, al volverse Saúl para dejar a Samuel, Dios transformó su corazón, y todas estas señales se cumplieron en aquel día. Cuando llegaron a la colina, allí venía una compañía de profetas a su encuentro, y el Espíritu Divino lo invistió con poder, y él profetizó en medio de ellos. Cuando todos los que lo conocían anteriormente vieron que profetizaba junto con los profetas, la gente se decía unos a otros, ¿qué le ha ocurrido al hijo de Cis? ¿También Saúl entre los profetas? Y uno de allí respondió, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta razón se creó el dicho, ¿también Saúl entre los profetas? Y Saúl dejó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl les preguntó a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. El tío de Saúl insistió, te ruego que me digas qué os dijo Samuel. Saúl respondió a su tío, nos informó claramente que las asnas habían sido encontradas. Pero acerca del asunto del reino, de lo que Samuel le había hablado, no le reveló nada. Después Samuel convocó al pueblo ante el Señor en Mizpa, y les dijo a los hijos de Israel, así ha declarado el Señor, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y los libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que los oprimieron. Pero vosotros hoy habéis rechazado a vuestro Dios, quien os libra de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino que queremos un rey sobre nosotros. Ahora, pues, presentaos ante el Señor por vuestras tribus y por vuestras familias. Cuando Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, fue designada la tribu de Benjamín. Luego hizo acercar a la tribu de Benjamín por sus clanes, y fue designada la familia de Matri, y de ella fue designado Saúl, hijo de Cis. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a preguntar al Señor si aquel hombre aún no había llegado allí. Y el Señor respondió, está escondido entre el equipaje. Corrieron entonces y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor? ¿No hay nadie como él en toda la nación? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, larga vida al rey. Samuel luego comunicó al pueblo las normas del reino, las escribió en un libro, el cual guardó ante el Señor. Y Samuel despidió a todo el pueblo, cada uno a su hogar. Saúl también regresó a su casa en Gabaa, y lo acompañaron los hombres valientes cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos individuos malvados se preguntaban, ¿cómo podrá salvarnos este hombre? Y lo menospreciaron, y no le ofrecieron presentes, mas él hizo caso omiso. Después, Naas, el amonita, ascendió y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los habitantes de Jabes le dijeron a Naas, haz un pacto con nosotros, y te serviremos. Pero Naas, el amonita, les respondió, con esta condición haré un pacto con vosotros, que a cada uno de vosotros le saque el ojo derecho, y con esto deshonre a todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos una semana, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl, comunicaron estas palabras al pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. En ese momento, Saúl regresaba del campo, detrás de los bueyes, y preguntó Saúl, ¿qué le sucede al pueblo, que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu Divino lo invistió con poder, y se encendió en gran ira. Tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes de quien no siga a Saúl y a Samuel. Y el temor del Señor cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre.
Los contó en Besec, y los hijos de Israel fueron una gran multitud, y los hombres de Judá, varios millares. Y respondieron a los mensajeros que habían llegado, así diréis a los de Jabs de Galaad, mañana, al calor del sol, seréis liberados. Y los mensajeros fueron y lo anunciaron a los de Jabs, quienes se alegraron. Entonces los de Jabs dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros lo que os parezca bien. Aconteció que al día siguiente Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento durante la vigilia matutina, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo le dijo a Samuel, ¿quiénes eran los que decían, ¿acaso Saúl ha de reinar sobre nosotros? Entregadnos a esos hombres, y los ejecutaremos. Pero Saúl respondió, hoy no morirá nadie, porque hoy el Señor ha traído salvación a Israel. Entonces Samuel le dijo al pueblo, vengan, vamos a Gilgal para que allí reafirmemos el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal, y allí proclamaron rey a Saúl en presencia del Señor. Y ofrecieron allí sacrificios de paz ante el Señor, y Saúl y todo Israel se regocijaron grandemente. Samuel se dirigió a todo Israel, he aquí, he atendido vuestra voz en todo lo que me habéis dicho, y os he designado un rey. Ahora, vuestro rey marcha delante de vosotros. Yo ya soy anciano y canoso, pero mis hijos están con vosotros, y yo he caminado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, testificad contra mí ante el Señor y ante su ungido, ¿acaso he tomado el buey de alguno? ¿He tomado el asno de alguno? ¿He oprimido o calumniado a alguien? ¿He aceptado soborno de alguien para cerrar mis ojos ante la verdad? Si lo he hecho, os lo restituiré. Entonces ellos respondieron, nunca nos has calumniado ni oprimido, ni has tomado nada de la mano de nadie. Y él les dijo, el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, de que no habéis encontrado nada en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel le dijo al pueblo, el Señor, que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros antepasados de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora, pues, esperad, y contenderé con vosotros ante el Señor acerca de todos los actos de salvación que el Señor ha realizado por vosotros y por vuestros antepasados. Cuando Jacob entró en Egipto, y vuestros antepasados clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a vuestros antepasados de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios, y Él los entregó en manos de Sísara, jefe del ejército de Jase, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, quienes les hicieron la guerra. Y ellos clamaron al Señor, diciendo, hemos pecado, porque hemos abandonado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot, líbranos ahora del poder de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró del poder de vuestros enemigos circundantes, y habitasteis seguros. Pero al ver que Naas, rey de los amonitas, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, siendo así que el Señor vuestro Dios era vuestro rey. Ahora, pues, aquí está el rey que habéis elegido, el que pedisteis, ved que el Señor ha puesto un rey sobre vosotros. Si teméis al Señor y le servís, y escucháis su voz, y no sois rebeldes a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís al Señor vuestro Dios, os irá bien. Pero si no escucháis la voz del Señor, y sois rebeldes a las palabras del Señor, el poder del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros antepasados. Esperad aún ahora, y contemplad esta gran señal que el Señor realizará ante vuestros ojos. ¿Acaso no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor, y Él enviará truenos y lluvia, para que reconozcáis y veáis cuán grande es la maldad que habéis cometido ante los ojos del Señor al pedir un rey para vosotros. Y Samuel clamó al Señor, y el Señor envió truenos y lluvia aquel día, y todo el pueblo sintió un gran temor del Señor y de Samuel. Entonces todo el pueblo le dijo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido esta maldad de pedir un rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis cometido toda esta maldad, pero a pesar de ello, no os apartéis de seguir al Señor, sino servidle con todo vuestro corazón.
No os desviéis tras ídolos vanos que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues el Señor no abandonará a su pueblo, por la grandeza de su nombre, porque el Señor ha querido haceros su pueblo. Así que, lejos esté de mi pecar contra el Señor cesando de interceder por vosotros, antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servidle con sinceridad y con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pero si persistís en hacer el mal, pereceréis, tanto vosotros como vuestro rey. Saúl ya había reinado durante 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3 millares de hombres de Israel, de los cuales 2 millares estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1 millar estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo de vuelta a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea que se encontraba en la colina, y los filisteos lo supieron. Saúl hizo sonar la trompeta por toda la región, anunciando, que los hebreos oigan. Y todo Israel oyó el anuncio, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió junto a Saúl en Gilgal. Los filisteos se congregaron para luchar contra Israel, con una gran cantidad de carros, jinetes y un ejército numeroso como la arena a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel se vieron en apuros, porque el pueblo estaba en una situación difícil, se escondieron en cuevas, fosos, peñascos, rocas y cisternas. Algunos de los hebreos cruzaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo lo seguía temblando. Saúl esperó el plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y la gente comenzaba a abandonarlo. Entonces Saúl ordenó, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Justo cuando terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a recibirlo para saludarlo. Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl respondió, vi que la gente me abandonaba, que tú no llegabas en el plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, así que pensé, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Por eso me esforcé y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, has actuado neciamente, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora el Señor habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea líder sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Saúl contó a la gente que estaba con él, unos cuantos centenares de hombres. Saúl, su hijo Jonatán y la gente que estaba con ellos permanecieron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron grupos de merodeadores del campamento filisteo en 3 destacamentos, uno se dirigió por el camino de Ofra hacia la región de Sual, otro marchó hacia Bet-horón, y el tercer destacamento se dirigió hacia la zona que domina el valle de Seboim, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no se encontraba herrero alguno, porque los filisteos habían dicho, así evitaremos que los hebreos hagan espadas o lanzas. Por lo cual, todos los israelitas tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era una cierta moneda por las rejas de arado y los azadones, y una fracción de siclo por afilar las hachas y reparar las herramientas de labranza. Así sucedió que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y su hijo Jonatán, quienes sí las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, le dijo a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo comunicó a su padre. Saúl se hallaba en las afueras de Gabaa, debajo de un granado que había en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos cuantos centenares de hombres. Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, nieto de Faíns y bisnieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición filistea, había una roca escarpada a un lado y otra al otro, una se llamaba Boses y la otra Sene.
Una de las rocas estaba situada al norte, hacia Micmas, y la otra al sur, hacia Gabaa. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás el Señor haga algo por nosotros, pues para el Señor no es difícil salvar con muchos o con pocos. Su escudero le respondió, haz todo lo que tengas en tu corazón, ve, pues estoy contigo a tu entera disposición. Entonces Jonatán dijo, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos ante ellos. Si nos dicen, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si nos dicen, subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestro poder, y esto nos servirá de señal. Así, ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, y éstos exclamaron, miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su escudero, subid a nosotros, y os haremos saber algo. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, sube tras mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Jonatán subió trepando con sus manos y sus pies, y su escudero lo siguió, y a los que caían delante de Jonatán, su escudero que iba tras él los remataba. Esta primera matanza que realizaron Jonatán y su escudero fue de unos cuantos hombres, en el espacio de una media hectárea de tierra. Y hubo pánico en el campamento y en el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían salido a merodear también sintieron pánico, y la tierra tembló, hubo, pues, una gran confusión. Los centinelas de Saúl observaron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba agitada, yendo de un lado a otro y siendo deshecha. Entonces Saúl le dijo al pueblo que estaba con él, haced ahora un recuento y ved quién se ha ido de los nuestros. Hicieron el recuento, y he aquí que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Ahías, trae el arca de Dios. Porque el arca divina estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras Saúl aún hablaba con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento filisteo aumentaba y crecía en gran manera. Entonces Saúl le dijo al sacerdote, detén tu mano. Y reuniendo Saúl a todo el pueblo que estaba con él, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había una gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos desde hacía tiempo y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, también se pusieron del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en la región montañosa de Efraín, al oír que los filisteos huían, también los persiguieron en aquella batalla. Así salvó el Señor a Israel aquel día. Y la batalla se extendió hasta Bet-aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había hecho juramentar al pueblo diciendo, maldito sea quien coma alimento hasta el anochecer, hasta que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo había probado alimento. Todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Al entrar el pueblo en el bosque, vieron que la miel goteaba, pero nadie se atrevió a llevarse la mano a la boca, porque temían el juramento. Sin embargo, Jonatán no había oído cuando su padre había hecho jurar al pueblo, así que extendió la punta de la vara que llevaba en la mano, la mojó en un panal de miel y se la llevó a la boca, y sus ojos recobraron el brillo. Entonces uno del pueblo le dijo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea quien tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Jonatán respondió, mi padre ha traído confusión al país. Ved cómo mis ojos han recuperado la claridad por haber probado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado a sus enemigos. ¿No habría sido mayor la derrota de los filisteos? Aquel día hirieron a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy exhausto. Entonces se lanzaron sobre el botín, tomando ovejas, vacas y terneros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Le avisaron a Saúl, el pueblo peca contra el Señor al comer la carne con la sangre. Y él dijo, habéis actuado mal, traedme ahora una gran piedra. Además, Saúl ordenó, dispersaos entre el pueblo y decidles que cada uno me traiga su vaca y su oveja, degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra el Señor comiendo la carne con la sangre. Y todo el pueblo trajo aquella noche su vaca, y las degollaron allí. Saúl edificó un altar al Señor, este fue el primer altar que edificó al Señor.
Y Saúl dijo, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, sin dejar a ninguno de ellos con vida. Y ellos respondieron, haz lo que te parezca bien. Luego el sacerdote dijo, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero el Señor no le respondió aquel día. Entonces Saúl dijo, acercaos todos los líderes del pueblo, y averiguad y ved cuál ha sido este pecado hoy, porque vive el Señor que salva a Israel, que aunque la falta fuera de Jonatán, mi propio hijo, ciertamente moriría. Y nadie en todo el pueblo le respondió. Luego le dijo a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo con Jonatán, mi hijo, estaremos al otro. Y el pueblo le respondió a Saúl, haz lo que te parezca bien. Entonces Saúl le dijo al Señor, Dios de Israel, da una señal clara. Y la señal señaló a Jonatán y a Saúl, y el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo, echemos suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la señal señaló a Jonatán. Entonces Saúl le dijo a Jonatán, dime lo que has hecho. Y Jonatán se lo contó, diciendo, ciertamente probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en mi mano, y por eso he de morir. Y Saúl respondió, que Dios me castigue severamente si no mueres, Jonatán. Pero el pueblo le dijo a Saúl, ¿acaso ha de morir Jonatán, quien ha traído esta gran salvación a Israel? De ninguna manera. Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, pues hoy ha actuado con la ayuda de Dios. Así el pueblo libró a Jonatán de la muerte. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y éstos regresaron a su lugar. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl guerreó contra todos sus enemigos circundantes, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y dondequiera que se dirigía, vencía. Reunió un ejército, derrotó a Amalek y libró a Israel del poder de quienes lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Los nombres de sus dos hijas eran Merab, la mayor, y Mical, la menor. El nombre de la esposa de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del comandante de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo una intensa guerra contra los filisteos durante todo el reinado de Saúl, y a todo aquel que Saúl veía valiente y apto para la batalla, lo unía a su ejército. Después Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió para ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, presta atención a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, castigaré lo que Amalek le hizo a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y derrota a Amalek y destruye por completo todo lo que posean, sin tener piedad de ellos, mata a hombres, mujeres, niños, incluso a los lactantes, así como a vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces Saúl convocó al pueblo y los pasó revista en Telaim, encontrando una gran multitud de infantería y varios millares de hombres de Judá. Luego Saúl se dirigió a la ciudad de Amalek y dispuso una emboscada en el valle. Y Saúl les dijo a los eneos, marchaos, apartaos y salid de entre los amalecitas, para que no os destruya junto con ellos, porque vosotros mostrasteis bondad a todos los hijos de Israel cuando ascendían de Egipto. Así que los eneos se retiraron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo lo exterminó a filo de espada. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo que era bueno, pues no quisieron destruirlo, mas todo lo que era despreciable y de poco valor lo aniquilaron. Entonces la palabra del Señor vino a Samuel, diciendo, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis mandatos. Samuel se entristeció mucho y clamó al Señor toda aquella noche. A la mañana siguiente, Samuel madrugó para ir a encontrarse con Saúl, y le informaron a Samuel, Saúl ha ido a Carmel, y allí se ha erigido un monumento, luego dio la vuelta, siguió adelante y descendió a Gilgal. Cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, éste le dijo, bendito seas del Señor. Yo he cumplido el mandato del Señor. Samuel entonces preguntó,
¿Qué es ese balido de ovejas y ese bramido de vacas que percibo? Saúl respondió, los han traído de Amalec, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero el resto lo destruimos. Entonces Samuel le dijo a Saúl, permíteme declararte lo que el Señor me ha comunicado esta noche. Y él le respondió, habla. Y Samuel dijo, aunque eras insignificante a tus propios ojos, no fuiste hecho líder de las tribus de Israel, y el Señor te ungió como rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta exterminarlos. ¿Por qué, pues, no has obedecido la voz del Señor, sino que, volviendo al botín, has hecho lo que es malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, pero si yo he obedecido la voz del Señor. Cumplí la misión que él me encomendó, traje a Agag, rey de Amalec, y exterminé a los amalecitas. Lo que sucedió fue que el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado a la destrucción, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel preguntó, ¿acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su palabra? Ciertamente, obedecer es mejor que sacrificar, y prestar atención, mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación, como la idolatría. Ya que tú rechazaste la palabra del Señor, Él también te ha rechazado para que no seas rey. Entonces Saúl le dijo a Samuel, he pecado, quebranté el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y cedí a su petición. Te ruego que perdones mi pecado y regreses conmigo para adorar al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque tú rechazaste la palabra del Señor, y Él te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para marcharse, Saúl lo sujetó del borde de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor te ha arrebatado hoy el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a alguien mejor que tú. Además, la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es un hombre para que se arrepienta. Y Saúl insistió, he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel regresó con Saúl, y Saúl adoró al Señor. Después Samuel ordenó, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag se acercó a él confiadamente, pensando, seguramente ya pasó la amargura de la muerte. Pero Samuel dijo, así como tu espada dejó a muchas mujeres sin hijos, así tu madre quedará sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel se fue a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y Samuel no volvió a ver a Saúl en toda su vida, y lamentaba por él, y el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. El Señor le preguntó a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl, si yo ya lo he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ve, te enviaré a Jesé de Belén, porque entre sus hijos me he provisto de un rey. Pero Samuel objetó, ¿cómo iré? Si Saúl se entera, me matará. El Señor respondió, lleva contigo una ternera, y di que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que debes hacer, ungirás a quien yo te señale. Samuel hizo lo que el Señor le había ordenado. Al llegar a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con temor y preguntaron, ¿es pacífica tu llegada? Él respondió, sí, he venido a ofrecer un sacrificio al Señor, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificó a Jesé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, porque yo lo he descartado. El Señor no ve las cosas de la manera en que las ve el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, quien dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Luego Jesé hizo pasar a Samá, y Samuel dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar así a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel le preguntó a Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, falta el menor, que está cuidando las ovejas.
Samuel le dijo a Jesé, manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Así que Jesé mandó a buscarlo, y lo trajeron, era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno enviado por el Señor lo atormentaba. Los siervos de Saúl le dijeron, mira, un espíritu maligno de parte de Dios te está atormentando. Que nuestro Señor ordene a sus siervos que están delante de ti que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando el espíritu maligno de parte de Dios esté sobre ti, él toque con su mano y encuentres alivio. Y Saúl respondió a sus siervos, buscadme ahora a alguno que supiera tocar bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he visto a un hijo de Jesé de Belén que es hábil con el arpa, valiente, vigoroso, guerrero, prudente en sus palabras, de buena presencia, y el Señor está con él. Saúl envió mensajeros a Jesé, diciendo, mándame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Jesé tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl por medio de su hijo David.